Carlos. Bueno, mucho gusto. Para mí siempre es un gusto estar acá. O sea, es la segunda vez y precisamente hace un año estábamos compartiendo esto de la transformación social y ecológica de las ciudades. En ese momento como que debatí el título a la transformación de lo socioecológico, ¿verdad? O el metabolismo social porque hay muchos conflictos entre los términos, ¿verdad? No quiero ser polémico en esta ocasión. Vamos a suponer que el término ciudad es posible o el término de ciudad es suficiente para explicar. Y también el término de lo sostenible, ¿verdad? Que tengo mis críticas, no sobre la necesidad de que tengamos que ser más eficientes o más responsables, sino por el discurso y la narrativa con que se utilizan y que se venden, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es una imagen de una instalación artística que le llamaron el Jardín del Futuro, ¿verdad? No es el jardín que precisamente nosotros soñamos, pero es quizá una aproximación responsable a la condición en que nosotros vamos a estar llegando, porque las cosas no son como nosotros pensamos que son, ¿verdad? No necesariamente son así, aunque el discurso sea así. Y eso probablemente nos lleve a girar un poco la mirada sobre aquellas cosas que tienen ciertas ambigüedades que pueden provocar lo que están viendo en la imagen. Entonces, me gustó el título, ¿verdad? Les soy sincero, me gustó todo lo que implicaba el título, porque si lo ponemos en perspectiva, ciudad o la polis, el lugar político por excelencia, es el lugar de encuentros y de decisiones que se toman y que afectan el rumbo de las cosas. La creación o la conformación de esas chivitas o ese pacto social en que nosotros nos sujetamos a ser socialmente responsables, cívicos, a formar un civismo. También ciudad implica esa doble significación que proponía Foucault, ¿verdad? Foucault diferenciaba la población, que ustedes lo escuchan a diario, la población tal cosa, la población tal cosa, y el pueblo. La población es una masa homogénea de personas que no son políticamente conscientes y el pueblo son aquellos que en aras de oponerse a un poder dominante se manifiestan en contra de la población. Entonces es mucho más fuerte el término pueblo en ese sentido que el de población, que nos reduce sencillamente a una masa que está siendo completamente dominada, y también ciudad implica urbanismo o ese proceso de transformación continua en donde nosotros buscamos en más altos estadios a los cuales podemos llegar. Y la palabra posible, pues lo posible indica lo político, es decir, las posibilidades que podemos decidir como agentes activos, agentes de cambio, agentes que somos políticamente conscientes de las cosas que pasan. Posible significa que hay alternativas, que es posible lograr otro estadio, que es posible lograr otra situación, otra condición. Posible también indica que es necesario girar la mirada, voltear a ver otros escenarios, a poder apuntar hacia otros objetivos, y posible significa que hay esperanza, lo cual a mí me cuesta mucho creer, ¿verdad? Pero que tenemos que ser de alguna manera positivos. Lo malo de esta presentación es que primero les tengo que hablar de arquitectura, ¿verdad? No quiero hablarlo como lo hablaría en una escuela de arquitectura, en definir teóricamente qué es arquitectura, pero sí entender por qué estamos hablando de arquitectura cuando hablamos de que otra ciudad es posible. Y es que la arquitectura lo debemos entender sencillamente como aquello que contiene y condiciona nuestro estilo de vida. Es aquello que también forma la manera en que nos relacionamos. O sea, la manera en que nos relacionamos está estrictamente ligada a la forma del ambiente construido, es decir, la arquitectura que contiene el contenido social, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a ver la arquitectura no como un aspecto artístico, no como un aspecto meramente técnico, sino como aquella consecuencia de cómo nosotros planteamos nuestros objetivos de vida y cómo nosotros podemos concordar como ciudadanos en la manera que queremos vivir y que nos queremos relacionar con el ambiente. Aunque también es discutible la idea de que el ambiente y nosotros somos dos cosas distintas cuando somos una misma cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay buenos ejemplos, como también hay pésimos ejemplos, ciudades fantasmas, como se les llama a estas ciudades construidas por el exceso de capital, que sencillamente nunca fueron hechas para ser habitadas y que nunca van a ser habitadas y que sencillamente indican que tal vez la arquitectura ya no es eso que nosotros pensamos solamente para condicionar nuestra forma de vida, sino también para mover capital. Y en ese sentido, pues es lamentable que el mundo se esté llenando de este tipo de edificios, de asentamientos, de ciudades enteras en África, en Asia y
E incluso yo discutiría mucho si los apartamentos que se están haciendo, tantos apartamentos que se hacen hoy en día en Tegucigalpa son o no habitables o van a llegar a ser habitados. En ese sentido, entonces tenemos que ir un poquito más de fondo eh, en cuanto a las motivaciones y a lo que causa y que posibilita esa arquitectura, ¿verdad? También tenemos que hablar de la manera en que la arquitectura ha sido utilizada para reforzar condiciones inhumanas de vida, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie le gustaría vivir en la imagen que yo estoy poniendo, estoy seguro de eso, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar también cómo llegamos a ese acuerdo o a ese tipo de arquitectura que hace que nuestra vida sea tan miserable, por así decirlo, ¿verdad? No todo es malo, también hay buenos casos, hay casos en donde nosotros planteamos como sociedad y regulamos como sociedad la manera en que nosotros nos queremos relacionar y que queremos coexistir en un espacio. La manera en que ese espacio es habitable, como también en la manera que nosotros decidimos excluirnos los unos a los otros, ¿verdad? Este es el muro de la vergüenza, esto es en Lima, esto es un muro que tiene más de 10 kilómetros y es un muro que divide una zona marginal de una zona muy exclusiva. Y en ese sentido, la arquitectura es el mecanismo para lograr esa exclusión. Entonces, no es todo bueno ni todo es malo, pero hay algo que es muy claro en la condición actual de la arquitectura como un elemento transformador de la ciudad. Y es que la arquitectura produce una evidencia material de corrupción. Cuando hablamos de gran arquitectura, ahora estamos hablando de propiedades incautadas de narcotraficantes, no quiero decir quiénes, pero ya saben quiénes son. Estamos hablando de desarrollos inmobiliarios especulativos, cosas que nunca se van a llenar, ciudades fantasmas, desarrollos fantasmas, planes maestros ficticios que solo sirven para mover cartas, ¿verdad? Y lograr otros ajustes biopolíticos y geopolíticos que al final pues marginan y restringen el desarrollo de grandes grupos, ¿verdad? Y lo lamentable de todo esto, y esto creo que tiene un inicio a finales de los 70 con el final del sueño de la modernidad, es que el sector privado se adueñó de la producción de lo público, ¿verdad? Y en ese momento preciso es que empezamos a perder la arquitectura como un sueño colectivo y lo empezamos a ver como un principio de exclusividad. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si bien estamos hablando de que la arquitectura es esa sustancia o esa estructura que conforma y posibilita la forma en que vivimos y la forma en que nos relacionamos, entonces tenemos que verlo desde dos perspectivas. ¿Es una solución o es un problema? Y si es un problema, ¿quién lo está provocando? Y si es una solución, ¿quién lo está provocando? ¿Verdad? Y entonces acá el gran peligro que hoy tenemos como ciudadanos y ciudadanas es que la arquitectura se volvió un maquillaje de ese mito colectivo que hemos perdido, como dice Maria Kaik, ¿verdad? Estamos viviendo en una época pospolítica, postdemocrática, neoliberal completamente, en donde hemos olvidado cómo soñar alternativas. Ya no existen las alternativas. O sea, las últimas alternativas o los últimos pensamientos o ideas arriesgadas sucedieron hace 100 años, ¿verdad? O sea, murieron incluso antes o durante el movimiento moderno, que es la primera mitad del siglo XX. Entonces, en ese sentido, hemos perdido la posibilidad de soñar otras alternativas. Y ese es precisamente un problema que tiene que ver con que la arquitectura se usa para reforzar el statu quo, ¿verdad? Mientras que el urbanismo o la arquitectura insurgente, ¿verdad? Esas prácticas informales ya no son hechas por arquitectos ni arquitectas, ni por urbanistas, sino por la misma sociedad que, como lo decía Foucault, en el caso de oponerse a una dominación de un grupo marginal, pues se elevan su voz y discuten la realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, fíjense lo que dice Swingedo acá, o sea, él plantea que esta posibilidad que no es a causa de la arquitectura, sino de las prácticas insurgentes, posibilita pensar en un nuevo tipo de democracia urbana, un nuevo tipo de bienes comunes. ¿Dónde están los puntos de lucha? ¿Dónde están los puntos de contestación? Los puntos de pelea. ¿Y qué formas podría tener esta nueva democracia urbana para elevar nuestro estilo y nuestra calidad de vida? Entonces, aquí quiero yo, tal vez no llegue a lo socioecológico, pero sí quiero plantearlo desde acá, porque me parece que es una buena base para fundamentar esto. Y pues obviamente, como les decía, vivimos en una época completamente pospolítica, ¿verdad? Y también una época completamente neoliberal en donde la ciudad ha sido reducida
a selfies, a postales turísticas, ¿verdad? Una cosificación de objetos que la gente quiere ver cuando va a una ciudad que no necesariamente tienen nada que ver con la ciudad. Ojalá pudiéramos regresar en el tiempo y ver Cantarranas hace 100 años y ver qué tanto de lo que estamos viendo hoy de verdad es original y qué tanto representa la voluntad de ese pueblo y qué tanto identifica Cantarranas como un lugar único, valioso, ¿verdad? O sea, sencillamente estamos viendo una mercantilización del espacio, ¿verdad? Y lo más trágico de todo esto es que el espacio público es el nuevo espacio apolítico de nuestros tiempos. O sea, cuando el espacio público fue fundado, se fundó bajo la idea de ser el punto político de encuentro y ahora no es más que un fondo de una selfie, ¿verdad? Y eso es lo lamentable de nuestra situación. Así también, pues, lamentablemente tenemos que hablar de esto, ¿verdad? De las sedes y de todo lo que estas implican y las ideas, esta idea que Mijail Jacob expresaba, estas islas felices de capitalismo atmosférico, ¿verdad? O sea, estas ideas de ciudades que podrían estar en cualquier lado, ¿verdad? De ciudades para quién o para qué, no lo sabemos, pero precisamente no es para la hondureñidad. O sea, son ciudades exteriores a Honduras dentro del territorio hondureño, ¿verdad? Y la arquitectura es un medio para facilitar ese discurso de exclusión. Es un medio para vender un estilo de vida completamente depolitizado, un estilo de vida completamente ajeno y alienable al contexto nacional. Y la arquitectura ahí está para apoyar esa idea. Y como también está para apoyar otras ideas que refuerzan precisamente el status quo a pesar de las consecuencias que eso trae, ¿no? O sea, podemos ver estas imágenes que son muy bonitas estéticamente hablando, ¿verdad? Muy bien representadas y todo lo demás, pero que sin embargo representan procesos violentos, procesos de desposesión de la tierra, procesos de deterioro ambiental, son estrategias a largo plazo que conllevan una serie de actuaciones violentas en el territorio y también una serie de acciones ilegales, pero que son completamente fundamentadas por el mercado. Y son fundamentadas precisamente por esos grupos de poder. Entonces, es una lástima que venga hoy yo a hablar de arquitectura y tenga que hablar tan mal de la arquitectura, pero si la arquitectura fue una vez una disciplina preocupada por el bien común, ahora es precisamente una herramienta de ambición política. Es precisamente el medio por el cual nosotros podemos llegar a desposeer a otra persona de sus bienes, de su territorio, de su identidad. Y también es un instrumento para perpetrar un statu quo que no logra de ninguna manera cambiar las cosas a bien. ¿Verdad? Y esa idea que también expresaba Mijail Jacob, esas islas felices de capitalismo atmosférico, en el sentido de que parece que todo está bien dentro de esos nuevos proyectos, pero en realidad suponen espacios de control conductual. Son completamente tiranías silenciosas, violencias ocultas, que dificultan la posibilidad de que exista incluso la democracia. Entonces, ¿cómo logramos una nueva ciudad, una nueva urbis o una nueva Civitas, si usted lo quiere ver así? Primero, creo yo que hay que reconocer las diferencias y hay que democratizar su discusión. Me interesa mucho el urbanismo que no está sucediendo por nosotros los urbanistas, sino precisamente por aquellos que en oposición a una fuerza dominante se toman la ciudad como un fondo para manifestar su descontento y que practican cosas que de repente territorializan problemas y que expresan de alguna manera valores legítimos sobre lo mal que están las cosas, sobre cómo son vistos como enemigos del progreso, pero que en realidad lo que buscan es una condición más igualitaria, ¿verdad? Y entonces aquí yo no quiero hablar de sombrías y de rayitas pinta, ¿verdad? Y pinturas bonitas y cosméticas en la calle, urbanismos tácticos banales, sino precisamente de un verdadero urbanismo, un urbanismo que se practica a partir de del reconocimiento de las diferencias que radican en nuestra sociedad. Como también yo quisiera que venciéramos esa trampa de la ciudad, ¿verdad? Esa obsesión absurda que tenemos nosotros con la ciudad, de que todo pasa en la ciudad y que la ciudad esto y la ciudad el otro, que la ONU, que los objetivos de desarrollo sostenible, bla, 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 todas esas cosas. Y que nos demos cuenta que la ciudad tiene consecuencias y que la ciudad llega más allá de nuestros territorios, que la basura de que nosotros depositamos en algún lugar llega a 300 kilómetros en la costa de las islas de la bahía o a saber a dónde, ¿verdad? En esas islas de plástico y que lo que nosotros consumimos, la tierra necesaria para los seres vivos que nos dan de comer, consume el grueso del planeta. O sea, ni siquiera hay naturaleza, ya la naturaleza como término filosófico ya no existe.
¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más claros y más críticos con los discursos vacíos que normalmente vemos. O sea, yo creo que ya deberíamos dejar de decir que para el 2000 no sé cuánto, el 50% del mundo, no sé qué. O sea, esos ya son discursos gastados que venden narrativas más perversas debajo de esas mismas líneas. Tenemos que conocer las consecuencias de nuestro estilo de vida. Esto es la tira, y esto fue en 2020. El mapa de la izquierda refleja la cantidad de incendios en 2020. La relación que tienen con las tierras amarillas son los usos agrícolas y urbanizables, y entonces nos indica que también hay ciertas estrategias a largo, corto plazo en reemplazar lo único verde que nos queda por aquello que pues, sencillamente nos va a producir dinero, decimos nosotros, ¿verdad? Y es lamentable que el año pasado fuera un récord histórico en incendios cuando nosotros estábamos en cuarentena. Pues estamos metidos en la casa. ¿Cómo es posible que metidos en la casa haya existido tanto incendios? Entonces uno tiene que empezar a preguntarse el por qué y el trasfondo de las cosas. Como también yo creo que es más necesario que nunca que nosotros podamos contrarrestar esa abstracción geográfica del capitalismo, pensar que todo se centra en las ciudades, que todo marcha bien, que las soluciones que planteemos son las que son las que de verdad van a funcionar, y tenemos que pensar en las consecuencias de toda la aplicación de elementos. Estamos hablando de energías renovables y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero no sé si ustedes saben que la producción de una batería de un carro eléctrico, que es más sostenible que un carro de combustión fósil, es más contaminante la creación de la batería o la producción de la batería que el mismo combustible fósil. Entonces tenemos que tener cuidado con esos discursos y también aprender a territorializar dónde están los problemas. Si la sociedad en general, no solo arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera, estamos conscientes de eso, nosotros podemos empezar a visibilizar los problemas y empezar a luchar contra esos problemas. Tenemos que ver al paisaje como una herramienta didáctica, aprender de los errores, aprender de los procesos energéticos a los cuales estamos acostumbrados y que sostienen nuestro estilo de vida, ¿verdad? Como sucede en esta imagen, que es un proyecto de una faja de biosfera en una zona en donde se produce gas, ¿verdad? En Alemania, ¿verdad? Esto también, o sea, sensibilizar a la persona sobre la consecuencia de su estilo de vida. Eso me parece importante. Me parece importante también que podamos reconocer que somos coproductores de nuestro ambiente. Nosotros somos los ingenieros de la manera en que nosotros queremos vivir. Y en ese sentido, significa que nosotros también podemos moldear lo que nosotros pensamos como natural, de manera que podemos lograr mejores estadios de vida y mejores correlaciones con el ambiente, ¿no? Mientras el mundo entero está descanalizando los ríos, el discurso el año pasado, después de ETA y OTA, fue canalicemos todo, volvamos a hacer los bordos, cuando realmente no es la solución, porque sencillamente no conocemos de buenas prácticas. Esto es, por ejemplo, en Singapur, y en vez de canalizar el río, que ya estaba canalizado, lo que decidieron fue ampliar su sinuosidad, ampliar su cauce, ¿verdad? Y lograr que la sociedad pudiera acercarse más al río. ¿Cuántos de nosotros podemos acercarnos al río? Esa es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer a diario. Tenemos que desechar los discursos vacíos y los nuevos fanatismos. Para mí, y ojo, es mi percepción, o sea, es sencillamente mi opinión, creo que tenemos que tener mucho cuidado con tanto discurso que escuchamos de sostenibilidad y de desarrollo urbano sostenible, ¿verdad? Si yo tomo 5 o 6 frases de lo que aparece en ese gráfico a la izquierda, todos aplaudimos porque pensamos que es una idea sostenible, porque sencillamente nos basamos en narrativas vacías, planas, que no logran aterrizar las consecuencias de nuestras decisiones en el territorio. Y hemos llegado a un tal fanatismo que empezamos a criticar absolutamente todo y que pensamos que llenar todo de este tipo de tecnologías o de costumbres es la solución, pero no, esas soluciones o esas costumbres no llegan a cuestionar las motivaciones que producen el problema. Es decir, estamos usando algo que es promovido por la misma persona que nos está causando el problema. No nos damos cuenta de eso porque, y esto llevaría como media hora explicarlo, pero hay que ser críticos, ¿verdad? Y en ser críticos también significa corregir, pero no olvidar. No olvidar nuestros errores, no olvidar que de repente vertíamos basura de manera indiscriminada en un territorio. O sea, pensar en cómo podemos recuperar ese espacio, pero que ese espacio sea a la vez didáctico y que nos enseñe a apreciar nuestros errores y a combatir esos errores. Si borráramos el hecho de que eso fuera un vertedero, se nos olvidaría que nosotros cometimos error y posiblemente lo podríamos cometer de nuevo.
¿verdad? Y entonces tenemos que aprender de estos errores y por eso giro yo mucho la mirada hacia el paisaje postindustrial o a ese hecho de poner en valor aquello que es obsoleto o aquello que fue encontrado en obsolescencia por la sociedad para poder cambiar los cimientos de la manera en que nosotros pensamos. Y por último, si el espacio público ya es apolítico, si es completamente privatizado, entonces yo creo que la discusión sobre lo público y lo privado tal vez no cabe en ese sentido. ¿Por qué no giramos nuestra mirada sobre la infraestructura? En el sentido de que la infraestructura no como un tema técnico, sino como un punto político de discusión, como el nuevo espacio cívico y común de nuestra sociedad. Nosotros dependemos de la infraestructura y en ese sentido quiero recordar un poco la diferencia entre Lenin y Trotsky. Lenin pensaba que la revolución se trataba de cambiar la manera de pensar de las cosas, mientras que Trotsky pensaba que se trataba de secuestrar la logística para proponer una nueva logística más justa. Entonces, en ese sentido, la infraestructura se vuelve un nuevo punto de debate, un nuevo punto de discusión y un nuevo punto en donde podemos generar formas más igualitarias y justas de vida. Y de esta manera quiero cerrar la presentación, no sé si me pasé, yo creo que ya me pasé. Quiero decirles que el futuro revolucionario no se concreta en la pericia general, es decir, en el conocimiento general, sino en la socialización de saberes, lo que estamos haciendo el día de hoy. Socializando saberes, creando alianzas, contaminando formas de pensar y generando nuevas conexiones en donde podemos visibilizar nuevas alternativas. Tenemos que cruzar las técnicas creativas, la arquitectura, si le quieren llamar así, y las formas de vida disidentes, las oposiciones por las cuales nos volvemos seres políticamente conscientes. Y con eso quiero cerrar y les agradezco. Yo sé que dejé más preguntas que respuestas, pero creo que ese era el objetivo.